El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa 18 de este curso multimedia. Quizás alguno se preguntará por qué multimedia, este programa que estamos haciendo ahora para la televisión. También lo desarrollamos en Internet a través del correo electrónico y de un sitio que se llama oracionesydevociones.info, donde las personas pueden también aprovechar otros recursos como presentaciones en PowerPoint, archivos de audio de MP3 con programas de radio con los mismos contenidos, el libro fundamental con el que nos apoyamos en este curso, que es el libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, también lo encontrarán allí online. Estamos desarrollando lo que es la teología moral. Los primeros programas, los primeros 14 programas hablamos de lo que fue la teología dogmática, o sea, el credo, y empezamos ya con el 15 o 16, no recuerdo bien ahora, con la teología moral. Hicimos una introducción y en los programas anteriores estuvimos hablando sobre el pecado, esta realidad que padecemos todos después del primer pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y vamos a comenzar ahora a desarrollar los mandamientos de la ley de Dios. Pero antes de continuar, quiero saludarla a Mónica, agradecerte tu presencia. Gracias por venir, gracias por toda tu ayuda. Gracias, Padre Juan María, por eso el reino. Muy bien, así es. Esto en realidad está hecho con muchísimo sacrificio y con mucho interés en que sirva para las almas, ¿no? Evidentemente esto es una manera de evangelizar y hay que aprovechar estos medios tecnológicos. El Papa Juan Pablo II, en una de sus últimas cartas antes de partir al cielo en el mes de enero, nos hablaba a no tener miedo a las nuevas tecnologías y nos invitaba justamente a llevar el Evangelio, a llevar la figura de nuestro Señor a través del Internet, de la radio, de la televisión, en fin, y es lo que estamos tratando de hacer con esfuerzo, pero con muchísimas ganas. Les decía entonces, vamos a empezar a hablar de los mandamientos. Entonces los mandamientos son una norma de conducta, o sea, una exigencia en la forma de obrar que nos ha dejado, nos ha regalado Dios. Y digo regalado porque nos lo regaló por lo menos de dos maneras. Una primera manera, cuando el hombre ya en su corazón tiene esa ley moral natural que le ayuda a discernir el bien y el mal. El hombre, aunque no conozca la revelación, aunque no conozca los mandamientos dados por Dios a Moisés, él sabe distinguir y sabe que está mal robar, que está mal mentir, que está mal difamar. Y luego Dios nos los vuelve a regalar justamente cuando se los entrega a Moisés. A Moisés se los entrega puntualmente, los 10 mandamientos, para que efectivamente no haya en las personas ningún tipo de error y que tengan todos una perfecta seguridad. Entonces, estas normas de conducta son el camino que ha de conducir al hombre a la felicidad eterna. Si quieres entrar en la vida, nos dice el Señor, guarda los mandamientos. Los mandamientos son como, podríamos decir, ese guardarrail que existe en el camino de cornisa o en cualquier ruta o carretera que nos ayuda justamente a no salirnos del camino. Es de alguna manera saber que estamos transitando por el camino correcto, por el buen camino, cuando vamos viviendo y cumpliendo estos mandamientos de la ley de Dios. Entonces lo saben todos, fueron dados por nuestro Padre Dios a Moisés, son preceptos, les decía, de la ley moral natural, y por este motivo podemos decir que la moral cristiana no obliga solo a los cristianos, sino que obliga a todos los hombres.
porque todos están obligados a vivir conforme a esa ley interior, a esa ley moral natural. Dios es nuestro dueño y nuestro Señor, y Él tiene todo el derecho de mandarnos y de enseñarnos y de orientarnos. Y además, esta orientación, estos mandamientos, son, digamos, el pasaporte a la felicidad. Y una felicidad no solo eterna del cielo, que es fundamental, sino son el pasaporte a la felicidad terrenal. Porque en la medida en que nosotros vivamos los mandamientos, en la medida que cumplamos los mandamientos, en la medida que vivamos conforme al querer de Dios, en esa misma medida seremos felices, en esa misma medida tendremos paz, alegría, porque el camino del pecado es camino de frustración, es camino de tristeza, de angustia, de soledad. Hay algunos que tienen una visión muy negativa de Dios y piensan, bueno, la vida es bella, pero ya viene Dios con sus mandamientos a ponernos palos en la rueda de la bicicleta. Y está muy mal, y es muy equivocado, es muy erróneo, porque Dios justamente lo que quiere es nuestra alegría y nuestra felicidad, y para eso nos da los mandamientos, para que podamos ser felices. Son como las normas o las instrucciones de uso de cualquier aparato que uno compra, tiene que respetarlas para que funcionen. O las leyes de tránsito, para que funcione el tránsito hay que cumplirlas. Si uno compró un auto y no le gusta el olor de la nafta, ¿no? Dice, no, a mí lo que me gusta es el vino, así que yo le voy a poner vino en vez de nafta al auto. Y no va a funcionar, porque el auto tiene que funcionar según ese manual de instrucciones. Y de alguna manera el hombre sobre la tierra lo mismo, ¿no? Para que funcione, ¿no? Tiene que cumplir con ese manual de instrucciones que son básicamente los mandamientos. Todos los mandamientos son para todos, se pueden cumplir todos los mandamientos. Ya el Concilio de Trento, justamente refutando el error de Lutero, nos dice que todos podemos cumplir todos los mandamientos, que no es imposible el cumplirlos, sino que todos los podemos cumplir. Y además que son necesarios para poder salvarnos. Volvemos a repetir, los mandamientos no quitan la libertad del hombre, sino que orientan esa libertad para que pueda realizarse como persona, porque la libertad es justamente la capacidad para poder elegir entre dos valores auténticos. Te voy a pedir, Mónica, que leas este texto que explica también qué es la libertad. Y dice, yo soy libre cuando elijo lo que me perfecciona como ser humano. Si actúo solo en virtud de mis apetencias momentáneas, soy esclavo de mi tendencia a tomar lo agradable como valor supremo. Lo agradable es un valor, pero se halla en la parte más baja de la escala de valores. O sea que la libertad está para elegir el bien. Es un verdadero misterio el de la libertad, pero fundamentalmente Dios nos ha querido libres porque nos quiere regalar el premio de la bienaventuranza del cielo. Y para conseguir ganar ese premio hace falta tener mérito. Y para tener mérito hace falta libertad. Porque si uno funcionara como un robot, si uno no tuviera libertad, ¿qué mérito? Como tampoco los castigos tienen sentido si no hay libertad. No tiene sentido poner preso a un irracional, a un animal, o un vegetal, un mineral, o una piedra se cayó y destruyó, mató a una persona, vamos a poner presa a una piedra. No tiene sentido. Entonces, la libertad es justamente la posibilidad de elegir, pero siempre algo que es bueno. Es verdad que la libertad da la posibilidad de elegir lo malo, pero desde nuestra perspectiva ya no sería una persona libre, estaría dentro del ámbito del libertinaje o mal uso de la libertad. Y vamos a comenzar entonces a hablar un poquito de cada uno de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y me lees, por favor, Mónica, eso está buena. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle aprecio supremo. Es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie y por eso preferirle a todas las cosas. Yo cuando era chico, me acuerdo, no sé, estaba en primer grado, me planteó un dilema en el sentido de decir, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo la querré más a mi mamá
o a Dios? ¿No? Dice, pero claro, porque el amor a la madre es mucho más afectivo, sensible, ¿no? Pero después cuando uno crece se da cuenta que en realidad uno lo quiere más a Dios, porque en el hipotético y rarísimo caso de que la propia madre a uno le mandara a hacer algo contra la ley de Dios, le mandara a cometer un delito o a hacer un pecado, y uno debería optar justamente por obedecer a Dios antes que obedecer a su madre. Por eso no estamos tanto en el plano sensible como en un plano más intelectual, más racional. Cuando decimos o escribimos aquí, obras son amores y no buenas razones, queremos decir que el amor a Dios se tiene que plasmar en ideas concretas, ¿no? En obras concretas, ¿no? Porque dice, yo quiero mucho, mucho a Dios, pero no va nunca a misa, no reza, no es solidario. Y bueno, pero ¿de qué tipo de amor me estás hablando? Es como si dijera, yo quiero mucho, mucho a mi novia, pero no la visita, no le llama por teléfono, no le regala un chocolate, no le invita a salir. En fin, es un amor bastante mentiroso, por calificarlo de alguna manera, ¿no? O raro, si es un poco fuerte. Pero el amor a Dios se tiene que manifestar en obras, en acciones. Y es bueno que en el examen de conciencia nos preguntemos, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para demostrarle a Dios el amor que le tengo? De hecho, debemos estar dispuestos a perderlo todo antes que ofenderle. O sea, tiene que ser cierto aquello de que antes morir que pecar. Los mártires en la iglesia primitiva y en la actualidad también, ¿no? Muchas personas que han dado la vida justamente por amor a Dios. Bueno, es una manifestación heroica de que efectivamente Dios es lo máximo, lo que más queremos en nuestro corazón. Este primer mandamiento nos manda a vivir la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. La esperanza es tener ese convencimiento, esa confianza de que nos va a ayudar a alcanzar la bienaventuranza eterna. La caridad tiene que ver con el amor. Pero vamos a hablar primero de la fe. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que es contrario. Como por ejemplo, la duda voluntaria. La duda voluntaria es una duda en la cual uno niega, porque tener una duda, tener un interrogante, y salir de la duda, eso es algo lógico y conveniente y bueno. O sea, la duda es fuente de conocimiento. Uno se pregunta y estudia. La duda voluntaria es poner en duda, es negar en ese sentido. La incredulidad, no querer creer. La herejía, que es ir directamente contra una verdad revelada por Dios. La apostasía, que es separarse de la iglesia, del papa, del cisma. Bien, la esperanza, les decía, aguarda confiadamente la ayuda de Dios y del cielo, y evitando estos dos pecados, la desesperación y la presunción. La desesperación es justamente, como dice el término, pensar que a uno no lo salva nadie, ¿no? Ni siquiera Dios, está desesperado. Y la presunción es bastante menos frecuente. La presunción es cuando uno piensa que no necesita de Dios. Uno es tan autosuficiente, uno es tan bueno, uno es tan perfecto que no necesita de Dios para salvarse. Es el pecado de presunción, es un presuntuoso. La caridad. ¿Me podés leer, por favor, Mónica? Ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. O sea que justamente la caridad nos tiene que llevar a luchar contra la ingratitud, que es un pecado tremendo. No sé si alguno de ustedes lo habrá padecido en carne propia, pero es de las cosas que más duelen. Uno da mucho amor y recibe la indiferencia o la maldad. Tremendo, ¿no? Y a veces con Dios somos muy ingratos, porque Dios nos ha dado tanto y a veces ni nos acordamos de Él. Tremendo, ¿no? La indiferencia, la ingratitud, la tibieza, que es esa flojera, esa asedia o asedía, que es el no querer realizar actos virtuosos, actos piadosos, por pereza, por dejadez. Bueno, el odio a Dios ya realmente es algo tremendo, ¿no? O sea, una persona que odia a Dios realmente debe tener un conflicto interior, personal, tremendo, porque uno podrá tener quizá una visión diferente de Dios o haberse fabricado un Dios
según el propio, digamos, la propia necesidad o conveniencia, pero el odio a Dios. Bueno, ¿qué nos prohíbe, por favor, Mónica, el primer mandamiento? El politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio. Entonces explicamos y después seguimos leyendo. El politeísmo es tener muchos dioses. Dios, nuestro Padre, nos ha dicho que es uno, un solo Dios. Un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la idolatría también justamente es tomar como Dios cosas que nunca pueden ser Dios, ¿no? Como puede ser esto, una criatura, o el poder, o el dinero, o incluso el demonio. Tremendo, ¿no? ¿Y la superstición, Mónica? La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. Recuerdo cuando salió el catecismo de la Iglesia Católica, los diarios decían, el catecismo dice que el horóscopo es pecado, decía el diario, ¿no? Y bueno, alguno me viene a preguntar, padre, pero ¿leer el horóscopo es pecado? Y mirá, depende, si vos lo lees como lees los chistes del diario, porque te divierte, no es ningún pecado. Ahora, si vos querés que realmente tu vida depende del horóscopo y vos te sujetás al horóscopo como si fuese tu Dios y el dedo que te ordena lo que tenés que hacer, y sí, pero yo creo que no debe haber nadie que piense que efectivamente el horóscopo es lo que vaya a decidir en su vida, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es cierto que el que no cree en Dios necesita creer en alguien, ¿no? Y hay muchas personas que efectivamente al haber alejado a Dios necesitan una bruja, necesitan una medium, necesitan que le lean la borra del café, la mano. Es impresionante, ¿no? Eso es automático, que uno necesita un punto de referencia, un apoyo. Se quita a Dios y se busca cualquier otra cosa. Y la superstición es algo que muy corriente. Bueno, otro pecado contra el primer mandamiento es la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos. Tentar a Dios, no hay que tentar a Dios. Dice, bueno, si realmente vos sos Dios, quiero que hagas a Dios muchísimo respeto y muchísima humildad. El sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas. El sacrilegio, hay voluntad justamente de querer ofender especialmente a Dios, cuando se profana un cáliz consagrado, la Eucaristía, ¿no? Cuando se roba un objeto religioso dedicado al culto, la persona que lo roba, si efectivamente lo hace por ofender a Dios, comete un doble pecado. O sea, además del robo, comete este pecado tremendo contra el primer mandamiento, que es el sacrilegio, ¿no? Habrá personas muy ignorantes que quizá no se den cuenta que robar un cáliz es mucho más grave que robar otro objeto, ¿no? Pero efectivamente, por más ignorante que uno sea, puede imaginarse que las cosas que están destinadas al culto divino, que están destinadas a Dios, hay que cuidarlas, digamos, o merecen un especial respeto, ¿no? La simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales, ¿no? No creo que esté muy de moda en la actualidad. En fin, uno de los problemas de Lutero, cuenta la historia, el tema de la simonía, decía que bueno, se vendían lotes en el cielo con las indulgencias, es una visión un poquito así. Pero bueno, la simonía quizá para tener un cargo, porque siglos antes el poder que podía tener un obispo era un poder territorial y un poder temporal de muchos bienes, ¿no? Y a veces ahí se jugaba justamente un interés económico, un interés político, y podía llegar efectivamente a comprarse cargos y cosas santas, ¿no? Bien. El ateísmo rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. El agnosticismo no lo rechaza a Dios directamente, pero dice, en realidad no se puede saber si Dios existe, si Dios no existe, no sé, no me interesa, por eso no me hace ninguna mella que Dios exista. Bueno, y el indiferentismo o el ateísmo práctico, que es aquel que lleva a decir, bueno, si Dios existe o no existe, en fin, a mí poco me interesa, yo vivo una vida totalmente ajena a la existencia de Dios. Bueno, una recomendación importante, debemos cuidar nuestra fe y además debemos hacerla crecer. ¿Cómo conseguimos que nuestra fe crezca? Y formándonos, estudiando,
leyendo. Evidentemente la fe sobrenatural se aumenta en la medida en que uno acude a los sacramentos, a la penitencia, a la Eucaristía. Y además son pecados contra este mandamiento, si puedes leer por favor, Mónica. Sí, cómo no, escribir, leer, tener, prestar o vender libros y escritos contra la religión. Pertenecer a sociedades irreligiosas como la masonería, espiritismo, partidos políticos de ideología marxista, pues el marxismo es esencialmente ateo. Sí, efectivamente, no da lo mismo, no es que yo soy masón y católico. Bueno, lee un poco los documentos de la Iglesia porque siguen siendo actuales. La masonería no es una cuestión del siglo XVIII, ¿no? No, yo soy muy católico, pero soy marxista-leninista y estoy convencido que la revolución es la única manera de que el proletariado consiga superar o vencer a la burguesía. Y la violencia es esencial. Y no, mira, uno puede ser católico y ser violento y fomentar la lucha de clases, ¿no? O sea que en ese sentido hay que ser coherente. Yo creo que uno de los favores grandes que nos ha hecho el Papa Juan Pablo II fue justamente con el catecismo de la Iglesia y con tantos documentos aclarar muchísimas cosas, que hubo un momento así después del concilio que como que algunos temas entraron un poquito en un tembladeral, ¿no? Y falta de conocimiento. Bueno, ahora con el catecismo y con el compendio, dice, bueno, esto es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Vos sos libre de aceptarlo o no, pero si vos sos católico, esto tenés que vivirlo. Y si no lo querés vivir, no digas por lo menos que sos un gran católico, porque estas cosas no las estás viviendo. Bueno. Peca también contra este mandamiento, estamos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios, el que lo hace porque Dios es infinitamente misericordioso. Entonces, como Dios es infinitamente misericordioso, yo peco tranquilamente que Dios me va a perdonar. La verdad que no es una política, un modus vivendi muy cristiano. Justamente si Dios es misericordioso, vamos a agradecer su misericordia viviendo como buenos hijos suyos. Esto supone un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo porque supone un grave desprecio de la gracia de Dios. Bueno, y pasamos entonces al segundo mandamiento de la ley de Dios. Por favor, Mónica. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole, glorificándole. O sea que fundamentalmente nosotros vivimos este mandamiento cuando alabamos y adoramos y bendecimos el santo nombre de Dios, ¿no? Que además justamente el nombrarlo a Dios tiene que ser siempre un motivo de reverencia, un motivo de amor. El segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. Evidentemente, como en todos los pecados, tiene que haber conocimiento y tiene que haber voluntad. Aquí, en nuestras latitudes, la blasfemia no es un pecado muy frecuente, pero en otros sitios, a veces, con facilidad, se dice algo contra Dios, ¿no? Y eso es tremendo. Y a veces hay costumbre, y quizá no muy voluntaria, digo yo, uno está martillando un clavo y se martilla el dedo, ¿no? Y de pronto sale una barbaridad contra Dios. ¿Es pecado? Supongo que no, pero ya el hecho de tener la costumbre de decir eso ya demuestra muy poca finura de espíritu, ¿no? O sea, en todo caso, que uno se insulte a uno mismo, o que uno insulte a cualquier... Pero el nombre de Dios hay que tomarlo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, ¿eh? Y bueno, la involuntariedad en decir algo... Bueno, no hay voluntad, pero habrá que ver por qué esa costumbre, ¿no? Que es un vicio. Bueno, también toma el nombre de Dios el que jura, porque jurar es poner a Dios por testigo, ¿eh? Dios es la verdad y evidentemente jurar es algo bueno y santo, ya lo veremos, si juramos a lo que es importante y juramos con verdad, ¿eh? Lo que es pecado es jurar algo que no tiene sentido, que no tiene importancia, algo que sea ridículo, o peor, jurar algo que es falso, ¿no? Léeme, por favor, entonces lo que decía recién. Para que el juramento sea lícito, debe reunir 3 condiciones. Que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad. Clarísimo. Peca además contra este mandamiento el que dice cosas contra la religión
y el que dice blasfemias. Ya lo hemos dicho, blasfemar es eso. Dice aquí, es toda expresión insultante contra Dios, la Virgen Santísima, los santos o las cosas sagradas, ya sea con palabras, gestos, signos, dibujos, etc., ¿no? Así que, en ese sentido, y además tenemos que ser muy delicados y muy respetuosos, y tenemos que tener mucho dolor si a veces uno escucha de pronto que se dicen cosas. Si podemos, siempre procuremos que no se digan cosas feas contra Dios, ¿no? A veces en una rueda de amigos, o a veces un grupo de universitarios, o en el trabajo, se empiezan a tocar unos temas, a hablar mal. Bueno, a veces hay que ser heroicos, cuidando la caridad, porque hay que vivir la caridad, pero decirles que no pueden estar hablando en ese tono o de esos temas, en esos términos, ¿no? En ese sentido hay que tener cierta personalidad, ¿no? Y carácter para decir, mira, vos si querés decir lo que quieras, pero no en mi presencia porque a mí me ofende. La iglesia para mí es mi madre y a mí no me gusta que hable mal de mi madre. Así que te pediría que cambies el tono o el tema de conversación. O sea, uno también en ese sentido hacer respetar el nombre de Dios. Pensemos, hubo personas, muchos que dieron la vida. Dios seguramente no nos pide a nosotros ser mártires, pero por lo menos demos la cara por Dios, ¿no? Bien, también peca contra este mandamiento quien no cumple sus votos o promesas. Si efectivamente uno ha hecho un voto, una promesa, tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, comete un pecado. Ahora, si no lo puede cumplir porque de pronto surgió alguna cuestión, bueno, habrá que consultarlo al director espiritual, habrá que preguntar, uno lo pueden dispensar de esa promesa, de ese voto. Resumimos, Mónica, por favor. Son pecados graves contra este mandamiento la blasfemia, el no cumplir pudiendo los votos graves y el jurar en falso. Muy bien. Pasamos al tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. El domingo entonces es el día del Señor, Dies Domini. Creo que ya lo he hecho en otras oportunidades. Les recomiendo vivamente la carta del Papa Juan Pablo II sobre el domingo. Si mal no recuerdo, es del año 87 y realmente es iluminador. A mí, por lo menos, cuando lo leí, me ayudó a tener en cuenta un montón de aspectos para valorar el domingo como lo que es, ¿no? El día del Señor. Por favor, Mónica. El domingo, el día más grande del año, es de la resurrección del Señor. Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impiden rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Bien, y eso es muy importante que cada familia, el padre de familia, la madre de familia, organicen el domingo en función de Dios, tanto si van a viajar o si van a hacer un programa, que piensen que realmente lo importante de ese fin de semana es poder cumplir con Dios, ¿no? Y que realmente el domingo sea un día de descanso, un día de oración. A veces, y lo dice el catecismo, ¿no? A veces el ritmo de la vida, la aceleración, la fiesta, a veces lleva a que uno deje completamente olvidado a Dios ese día y eso es muy triste. Mónica. Están obligados a oír misa entera los días de precepto todos los bautizados que han cumplido los 7 años y tienen uso de razón. Muy bien. Quedan excusados de ir a misa los que tienen algún impedimento. O sea que todos los que sean mayor de 7 años tienen que ir a misa. No, pero mi nene no ha hecho la primera comunión. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Y ya tiene 12 o 9. Bueno, mira, si no ha hecho la primera comunión, pero igual desde el uso de razón, o sea que suele ser alrededor de los 6 o 7 años, los chicos tienen que ir a misa. Así que anda llevándolo, porque el chico, a veces el problema es que el chico se prepara para la misa, para la primera comunión, y después los padres no van a misa, ¿no? Y el chico viene, bueno, padre, es que no fui a misa. Bueno, pero tus padres fueron a misa y no. Y vos podés ir a misa solo y no. Y bueno, pobrecito, que vos no tenés ninguna culpa. El día que seas grande, ya vas a ir o no ir a misa y será tu responsabilidad. Pero mientras no te lleven ahora, quédate muy tranquilo. Eso me ha pasado mucho con niños de eso de 7, 8 años, ¿no? Pero están obligados, en principio, en este caso sus padres, están obligados a llevarlos. Por favor, Mónica.
descansar en Dios y con Dios. Hay que evitar toda diversión que suponga una ofensa de Dios. Tiempo para la oración, para la familia, para leer buenos libros y formar la conciencia, para realizar obras de misericordia y las obras de apostolado. Muy bien, clarísimo. Y el último número, por favor, que es el 454 del compendio, el catecismo. Nos dice así Benedicto XVI. Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer también, en particular, en favor de los enfermos y de los ancianos. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Estamos en la hora, así que vamos a terminar. Yo creo que ha sido muy claro estos temas. Dios mediante, la semana que viene comenzaremos con la explicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y me despido dándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.